La ley del amor. Hola a todos. En esta ocasión, quisiera hablarles acerca de cómo el amor puede ser un factor clave en la manifestación de las cosas que queremos en nuestra vida. Les invito a quedarse hasta el final del video para descubrir más al respecto. Te enseñaré una técnica poderosa que puedes utilizar para programar la mente con abundancia y prosperidad. Un saludo para todos. Quiero hablarte ahora de la ley universal. Quiero hablarte del amor. La física cuántica ha estudiado detalladamente una de las leyes universales más conocidas y a la vez más desconocidas en el mundo, y es la ley de la atracción, la cual nos dice que las cosas que atraemos consciente o inconscientemente a nuestras vidas están relacionadas con la pasión o la fuerza de nuestros pensamientos y sentimientos. Y sea positivo o negativo, nos guste o no lo que estemos atrayendo a nuestra vida, tiene que ver con esta fuerza. Podrías decir, pero si yo no amo mis problemas, yo no amo mis limitaciones económicas, yo no amo mi falta de resultados en la vida, y tengo que decirte que tienes toda la razón. Sin embargo, le estás poniendo la misma fuerza a lo positivo y a lo negativo. Y esa fuerza no es otra cosa que la fuerza del amor, enfocada de una manera equivocada. Es muy claro que si tú te enfocas en el amor que sientes por tu pareja, por tus hijos o por tus padres, ese amor se expande, es recíproco, es decir, vas a recibir de vuelta el mismo amor. Sin embargo, si te enfocas en lo negativo de tu esposa, de tus hijos o tus padres o de cualquier persona, eso también lo recibirás de vuelta y seguramente lo que atraes es rechazo de los miembros de tu familia o las personas. Entonces, indiscutiblemente, en lo que te enfocas se expande, donde pones tu energía, pones tu atención. Y esa no es más que la ley de la atracción que se aplica absolutamente a todo, y en lo económico se hace muy evidente a través de los resultados que tenemos. Ten en cuenta lo siguiente: el amor es la fuerza que te trae el dinero a tu vida, pero también la que puede llevárselo si no sabes manejarlo. Entonces, lo primero es que debes amar el dinero y sentirte cómodo con él para que logres atraerlo a tu vida y aún más que se mantenga contigo sin irse nuevamente. Así que si quieres saber cómo está tu amor hacia el dinero actualmente, solo es que le des un vistazo a tu vida. ¿Cómo están tus cuentas? ¿Cómo están tus deudas? ¿Cómo está tu libertad financiera? Sin embargo, no se trata de amar el dinero y enfocarse solamente en este amor. Se trata de generar el sentimiento del amor. Dejar que este sentimiento aparezca en tu vida y permitir que fluya de manera natural. Siente el dinero como esa energía de amor que se expande en tu vida. Es enamorarse de lo que haces, es enamorarte de tu trabajo, es enamorarte de tu profesión, es enamorarte de tu pareja, es enamorarte de tus hijos, es enamorarte de tu familia en general, es enamorarte de la posibilidad de servir y ayudar a los demás a través de lo que haces. Es enamorarte de la vida. Solo cuando te enamoras de verdad de todas estas cosas, empiezas a ser un verdadero imán en tu vida. Es justo en ese momento en el que generas una frecuencia vibratoria que sale de ti hacia el universo y atrae todo lo que se encuentre en la misma frecuencia vibratoria en la que tú estás. Es allí donde empiezas a traer dinero en abundancia a tu vida. Es allí
donde empiezas a traer salud, amor y tranquilidad. Atraes en general la verdadera felicidad. Recuerden, el amor transmuta todo, pero la queja perpetúa, hace que se repita lo mismo. Es poner tu atención a eso mismo y por ello se expande, por ello se repite en tu vida. Por lo tanto, aunque tu situación actual no sea la deseada, la que quieres, y por tanto no puedas amarla, agradécela como si se tratara de una enseñanza muy importante en tu vida. Gracias por esta situación incómoda. La bendigo para que se convierta en sabiduría en mi vida. Y enseguida di la situación deseada que deseas. Por ejemplo, si en este momento no tienes el dinero que quieres o sientes miedo al dinero, puedes decir: gracias por este sentimiento de miedo al dinero, de miedo a no tenerlo o miedo a perderlo. Gracias por esa sensación de incertidumbre. Y luego di: yo soy rico, yo soy millonario, el dinero me ama. Y de esta forma irás transmutando esa situación indeseada a la deseada. Así que si quieres ser un verdadero imán hacia el dinero, empieza a amar más todo lo que haces y a toda la gente que te rodea, pero sobre todo, empieza a amarte más a ti mismo. Empieza por respetarte, por aceptarte como eres, por elevar tu autoestima, y solo en ese momento podrás empezar también a amar a los demás. Como dice Rhonda Byrne, la belleza de la vida consiste en que, cuando antepones el amor, todo el dinero que necesitas para vivir llega a tus manos. Una técnica muy poderosa que puedes utilizar para programar la mente con abundancia y prosperidad es amar todas las cosas que quieres conseguir en tu vida. Esta técnica invita a mandarle amor a todo aquello que sea un sueño para ti. Ama a París si quieres viajar allá. Mándale amor al carro que quieres. Envíale amor a la casa de tus sueños. Envíale amor al dinero para que él se enamore de ti. Entonces, si tu deseo es tener mucho dinero, enamórate de la vida de millonario que viene para ti. No esperes a ser millonario para enamorarte de esa vida. Enamórate desde ya. Bendice la vida de millonario. Bendice a los millonarios. Bendice las posesiones de los millonarios. Y ama esa vida si realmente quieres tenerla para ti, pues solo atraerás y tendrás todo aquello que hayas aprendido a amar. Por lo tanto, sintonízate con la frecuencia del amor y esta sintonía te permitirá atraer como un imán a tu vida todo lo que deseas. Precisamente, una de las enseñanzas más valiosas entre la mentalidad de una persona que se mantiene en un estado de pobreza en comparación de una persona que tiene una mentalidad millonaria es que los ricos sienten una profunda admiración por otras personas ricas, mientras que muchas personas pobres les molesta a la gente rica y próspera. Analízate profunda y honestamente. ¿Cómo estás tú en este sentido? Ya que sentir envidia por aquel que está teniendo algunos logros, reconocimientos y éxitos es hundirse en el abismo de la pobreza y la infelicidad. Si tú quieres riqueza y éxito, debes sentir emoción también por el éxito de otras personas. Y además, debes sentir emoción por el éxito de otras personas y además sentir ese éxito como propio. Es ponernos tanto en el lugar de estas personas y que sintamos de cerca su emoción. Sin embargo, para muchos es lo contrario. Tú les compartes alguna buena noticia tuya y aunque por fuera
puedan expresarte algo de emoción, por dentro están haciendo juicios, críticas y sintiendo uno de los peores programas de la escasez y la pobreza, la envidia. Disfruta por aquel que se compra un carro nuevo, o por aquel que compra su casa, o por el que se va de vacaciones al lugar que tú has soñado. En fin, emociónate de corazón por el éxito de los demás, y lo único que estarás haciendo de esa manera es poniéndote en la frecuencia de esa persona para atraer de esas mismas cosas positivas a tu vida. De lo contrario, estarás rechazando la abundancia y la prosperidad. Ten en cuenta entonces que para ser rico en dinero, tienes que ser rico en amor. Y el amor es respeto, es tolerancia, es enamoramiento por las personas y por las cosas que haces. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este video y si quieren que les comparta un ejercicio para que comiences a sentirte cómodo con el dinero. Un saludo para todos. Gracias por ver los videos.